¿Y por qué te ríes tú si estoy hablando de ti? Entonces vamos a iniciar, vamos a quitarnos aquí el traje, ahí estamos. Vamos a hablar sobre el libro de Samuel y quiero hacer una gran remembranza de los anteriores 17 capítulos. Voy a hacer un resumen tipo aquel tipo gordito mexicano de Marvel que salió creo que en Deadpool y otras películas. Voy a hacer un resumenzote de lo que ha pasado en Samuel en los primeros 17 capítulos. Entonces toma tus palomitas, toma tu refresco, tu tecito, tu café, tu atole, tu champurrado. Ayer me hice champurrado, por cierto. Toma aquella bebida y relájate un poquito en lo que te preparas para mañana. A lo mejor vas a hacer algo de alimento, a lo mejor vas a hacer no sé, mientras ves Reels. ¿Por qué no también poner este video relajado? Vamos a hablar de Samuel y vamos a intentar como sacar cosas prácticas de este libro. Que de por sí la Biblia es práctica, la Biblia está viva y es eficaz para equipar al hombre para toda buena obra. Es ella la que nos demarca el camino y por lo menos nos evidencia quiénes somos, ¿no? Alguien decía, no es como que tú vayas con tu Biblia, la pongas en la mesa y la leas, la estudias y no es al revés. Más bien, al poco tiempo de estudiar te das cuenta de que tú estás en la mesa y el médico que toma el escarpelo y disecciona tu interior es la Biblia. La Biblia es esa espada de dos filos que discierne entre pensamientos, entre el corazón, entre todo lo dentro, entre las entrañas, penetra hasta lo hondo y muestra de lo que está constituido el hombre. Entonces, bueno, va a ser una prédica relajada, un repaso, llamémoslo un estudio inductivo, sencillito y carismático. Es más, ojalá después pueda tener un poquito de audiencia para empezar a repartir versículos y empezar a cada uno a soltar sus factos respecto a esto. Vamos a cambiar de pantalla, vámonos aquí, vámonos recio y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es Samuel. ¿Para qué me cambié de pantalla si aún no voy aquí? Vámonos aquí. Entonces, ¿qué es el libro de Samuel? ¿De qué me está tratando de Samuel? ¿De qué me está tratando el libro de Samuel? Partimos desde el libro anterior. Dice el libro de Jueces que en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que se le pegaba en su regalada gana. Este es el último versículo, versión Kevin habla hoy. Así se la vivían los israelitas después de haber sido sometidos por el pueblo vecino, llámese fariseos o otros más feos. Clamaban a Dios, Dios levantaba un caudillo, que era un juez, los liberaba, se sentían felices, adoraban, todo bonito, y al poco tiempo adoraban a otros dioses, se inclinaban a otras deidades, pero también perseguían a las mujercitas de las otras naciones y hacían otro tipo de cosas también. En este periodo es que se escribe el libro de Samuel, que inicia narrando la historia de Ana, que no podía tener hijos, pese a que la otra mujer de su marido, Penina, ya tenía en abundancia. Una se burlaba de otra por su esterilidad y la otra, sufría y amargada, no llevó a otro lugar su amargura sino las plantas del Señor. Un día llega el sacerdote que la encuentra llorando, gimiendo y dice: digiere tu vino, ¿por qué estás borracha aquí? Le explica la situación y termina siendo bendecida bendecida en el buen sentido. Le dice este sacerdote que Dios le iba a responder y al poco tiempo, oh sorpresa, Dios le responde. Es más, eventualmente le responde con 6 niños en total. Bueno, en ese periodo en que ella, cavando hondo, poniendo su fe en la roca, le costó lágrimas y dificultad, prometió a su pequeño, que aún no estaba ni siquiera en planes, ni siquiera en camino, lo promete al templo. Nace el pequeño Samuel y es entregado justo cuando acaba de ser destetado, y así año con año Ana visitaba a su pequeño para darle lo necesario para subsistir. Pero resulta y resalta que los hijos mayores del sacerdote, de Elí, que fue quien le profetiza que iba a tener un hijo, no eran los mejores portados, los mejores hijos. Digamos que los que presumes de que son los mejores, mira, mi hijo le echa ganas y no sé qué, no son esos. Entre las cosas que hacen, y vamos de menor a mayor, roban la parte de la ofrenda del pueblo de Israel. El pueblo llegaba a depositar su ofrenda, en este caso las víctimas para el holocausto, y en lugar de conformarse con lo que les tocase, escogían lo mejor de la carne, por la fuerza además, ¿no? Mandaban a su sirviente, un mastodonte así de 1,5 metros, yo qué sé, de 1,5 metros, eso no es un mastodonte, de 2 metros,
Y con el garfio en la mano decía, ¿me lo das o lo quito por las fuerzas? Y total, se los daba, ¿no? Y después, además de eso, no contentos con esto, estos dos hijos del sacerdote Elí se acostaban con las mujeres que llegaban del pueblo al templo. Entonces, es el contexto donde el pequeño Samuel va creciendo. Ve esa inconsistencia entre la enseñanza de Elí y el reflejo de esa enseñanza en sus hijos, en los hijos mayores. Hay un momento donde se narra que siendo muy de noche, estando a punto de perder la vista el sacerdote, Samuel escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Él confunde esta voz con la de su maestro Elí, hasta que en la última ocasión, me parece que la tercera, le he revelado que no se trataba de él, que se pusiera a la orden, ¿no?, de este ser que le llamaba, que era Dios, que le mandaba en este caso de anunciar las maldades de su maestro. En un periodo, repito, el antecedente de Jueces, donde no hay rey en Israel, sino cada uno hacía lo que bien le pareciera, donde la ceguera espiritual y carnal estaba en los ojos del sacerdote Elí, este pequeño, en su tierna infancia, escucha una voz de Dios o un mensaje de Dios que no es nada halagador. Le es dicho, dile al sacerdote, a tu maestro, ¿no? Estoy añadiendo esta parte, lo que le va a pasar, el juicio que viene sobre su casa, por lo que ha permitido para con sus hijos. En una de esas, paréntesis, Dios bendice a Samuel y lo proclama como profeta y dice en los primeros capítulos de Samuel que Dios no deja caer ni una sola palabra de las que pronuncia Samuel, que desde Dan hasta Beerseba todo Israel conocen que hay profeta de Dios en Israel, que es Samuelito. Con esta carga sigue, a pesar de todo esto, los hijos de Elí siguen haciendo lo suyo, hasta el punto donde, siendo vencidos continuamente por los filisteos, llevan el arca del templo al campo de batalla. Pensando que esto iba a ser admitido como una adoración sincera a Dios, como recordando quizás las viejas historias de cómo había Dios provisto victoria a Israel en el desierto, trasladando el arca, fueron pues a levantar tremendo culto worship y empezaron a cantar con todos los instrumentos, a gritar, de modo que la tierra empezó a temblar. El pueblo enemigo, los filisteos, decían, caray, estos son los que derrotaron a Egipto. Este pueblo ya se empoderó y su Dios está con ellos, que era representado para el arca, pero en el tiempo antiguo esto era como la presencia de Dios allí. Luego entonces, los filisteos empiezan a decirse el uno al otro, he aquí, vieja, el que se raje, vamos contra ellos, y terminan venciéndolos, matando a los sacerdotes, a los hijos de Elí. Al conocer la historia de Elí, de que sus hijos muertos, cae de espaldas y también fallece, y el arca es secuestrada. Ocurre un gran llanto, un gran lloro en todo Israel, mientras el arca es llevada como botín de guerra y puesta como ofrenda a Dagón. Hace en los pueblos que pasan, causa mortandad, hasta que llega al templo de Dagón, y allí la primera noche la estatua de Dagón, que es un tipo de deidad, mitad pez, un tritón, un sireno, pues, cae de su lugar, cae hacia el suelo, como inclinándose hacia el arca, con las manos cortadas. A la segunda noche cae, pero ahora también tiene la cabeza. Y lo único que atienden a hacer los filisteos es venerar el lugar donde cae la cabeza e intentar detener la mortandad, la maldición y la afrenta hacia su Dios, deshaciéndose del arca. Esta arca es trasladada hasta un lugar donde queda ahí, donde hace una mortandad, y después trasladada a un hogar donde parece que se aplaca la ira. Mientras tanto, el pueblo de Israel temblaba de miedo.